El término demonio se deriva de la palabra griega daimo, que significa dios inferior, genio o alma de los muertos. En el paganismo del antiguo Oriente se consideraba al demonio como una fuerza oscura cuya presencia se intuye detrás de los males que le ocurren al hombre. Se les atribuía una influencia directa en ciertos lugares hechizados, en las enfermedades y en las desgracias. En el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura utiliza los nombres paganos de las fuerzas que atormentan al hombre sin distinguir al principio entre fuerzas angélicas y fuerzas diabólicas o malas. Las desgracias se consideraban como una especie de azotes de Dios, como los paganos, al tributar culto a estos espíritus para conciliarse con ellos, los hicieron dioses. Los traductores griegos de la Biblia identificaron a todos los dioses paganos con los demonios. En el judaísmo tardío se considera a los demonios como ángeles caídos, en rebelión contra Dios, caracterizados por la soberbia y la lujuria que atormentan al hombre. Solo se les puede expulsar con exorcismos deprecatorios. En el Nuevo Testamento, la vida de Jesús se sitúa en la perspectiva del duelo angélico, enfrentándose Jesús personalmente con Satanás o con Belzebul, el príncipe de los demonios, y con sus demonios auxiliares, enemigos directos del reino. En el cristianismo, el duelo de los apóstoles y de los cristianos contra los demonios, enemigos del reino de Dios, adopta múltiples formas en la lucha contra las supersticiones, la idolatría, los espíritus adivinatorios, las falsas sabidurías, las falsas doctrinas, los prodigios y los signos que engañan. Finalmente, en nuestro tiempo, el dominio misterioso del demonio sobre una criatura que se ha entregado a él y que está en su poder es considerado como una opresión o posesión satánica. Para liberarla de la posesión es necesaria la celebración del ritual del exorcismo mayor en el nombre de Jesucristo. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. La fe en Jesucristo concede la vida eterna en contraposición del pecado, un invento de Satanás, padre de la mentira, y comporta la liberación del poder del demonio, porque Cristo vino al mundo a acabar con la esclavitud a la que había sometido al demonio, a la humanidad, mediante la instigación al pecado. Una vez vencido el maligno, el Señor arranca del corazón del hombre la fuerza del pecado, al concederle su perdón, y por la resurrección vence a la muerte.
Este es el contenido esencial del Evangelio, el anuncio del triunfo de la pasión y resurrección de Jesucristo sobre el demonio, el pecado y la muerte, y la denuncia de la existencia, presencia y acción del demonio, y de los ángeles caídos en la historia humana, a quienes es preciso repudiar en el nombre del Señor. La liberación de la humanidad del poder del demonio, mediante el poder de la cruz y de la resurrección, es una realidad universal que ocurrió hace 2000 años, y que es indispensable hacerla nuestra en todo tiempo y lugar, mediante las dos perspectivas del Evangelio. Primera, repudia al demonio, rechazándolo, como al amo a quien habíamos servido como sus esclavos, pues efectivamente nos tuvo atados en virtud del pecado, tal y como lo manifiesta el ritual del sacramento del bautismo. Y segunda, declarar que Jesucristo es el Salvador y Señor, y en su nombre desterrar para siempre la instigación de los malos espíritus, pues la acción de Satanás y de sus ángeles caídos continúan activos, pues los pecados se han ido haciendo más sofisticados y más agresivos en contra de la dignidad humana. Sin embargo, en el siglo XXI, la catequesis parece olvidarse o guardar silencio hacia la acción cada vez más fuerte y evidente de Satanás en el mundo. Este vacío en la denuncia de la acción del demonio es un problema serio que va más allá de la pérdida de fe y del poder mismo de Satanás y de sus ángeles caídos, pues es probable que resulte de una estrategia suya en permanecer oculto.